a grabar, así que voy a arrancar la clase. Voy a arrancar la clase ahorita. Ya sé que estábamos revisando las tareas muy por encima, vimos varias personas, pero ahorita vamos a pasar directamente a nuevamente la asignatura Salud Pública 1, Unidad de Estadística, Cátedra de Salud Pública, Escuela Luis Racetti, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina. El día de hoy nos corresponde la clase número 5, una vez más, recolección de los datos y la vigilancia epidemiológica. 15 de julio de 2021, profesor Rísquez. Entonces vamos a ver qué datos podemos revisar aquí que les puede parecer interesante. Entonces estamos aquí, pasamos. Vamos a hablar un poquito rápidamente de qué es la vigilancia en salud pública, informaciones en salud y un tema muy interesante que se llama infodemiología, que en la epidemia de COVID hemos sufrido de una infodemia, un exceso de información que no solamente que es abundante, sino que mucha de la información que estamos recibiendo a través de todos los medios que tenemos de comunicarnos con los demás es extremadamente excesiva y en muchos casos se produce falsas noticias, falsas informaciones, bien sea intencionales o no intencionales. La infodemiología sería la capacidad que tenemos para aprender a manejar abundante información y sacarle el mejor provecho posible con información certera y de fuentes serias. Por eso es que la información en salud tenemos hoy en día, con este exceso de información que podemos manejar, aprender a manejarla, y por eso vamos a hablar un poquito sobre eso. Y por supuesto, ya ustedes saben que la epidemiología es la inteligencia en salud y la estadística es una disciplina, es una metodología que nos permite manejar los datos cuantitativos de una manera fácil, rápida y que nos permite extraer mucha información si la analizamos de la manera correcta, y en eso estamos. Yo les voy a enviar, están viendo las láminas, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahí las puse en grande, que la tenía pequeña. Estamos viendo ahorita los módulos de principios de epidemiología para el control de las enfermedades. Hay un capítulo dirigido exclusivamente a la vigilancia en salud pública de la Organización Panamericana de la Salud. En algún momento lo van a revisar. En este momento les recuerdo esto de la infodemiología. Infodemiología es como casi una ciencia que nos ayuda a entender la distribución y los determinantes de esa información. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un periódico, los periódicos tienen diferentes editoriales. Pues hay periódicos que tienen una tendencia política más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro. Pueden estar sesgados desde el punto de vista económico, pueden estar sesgados desde el punto de vista social, pueden tener una misión, una finalidad que hace que ese periódico, que es una fuente de información, aunque sea muy objetivo y muy serio, puede en un momento dado simplemente estar sesgado o tener una noticia tendenciosa hacia el área que ellos están interesados en transmitir. Entonces es importante entender esto y cómo la población objetivo de informar en salud pública y en política de salud es afectada por las diferentes informaciones. Esto es algo bastante importante, porque con COVID-19 hemos vivido muchas experiencias realmente fuertes, porque hay muchas noticias falsas escritas de manera intencional para confundir a la gente. Hay grupos muy importantes a escala global que están en contra, por ejemplo, de la vacunación, que es la herramienta fundamental que entrega la medicina a la salud pública para disminuir las enfermedades, que ha sido súper exitosa porque ha eliminado enfermedades como la viruela. La única enfermedad que ha sido eliminada fue eliminada a través de una vacuna, la vacuna contra la viruela, y ha sido capaz de controlar más de 15 enfermedades y las mantiene bajo unos niveles extremadamente bajos desde el punto de vista de su morbilidad en relación a un pasado donde eran causas de epidemias gravísimas en todo el mundo. Estamos hablando de la fiebre amarilla, estamos hablando del sarampión, estamos hablando de la misma tosferina, de la difteria, estamos hablando del tétanos,
estamos hablando de una gran cantidad de enfermedades que con la vacunación han disminuido o se han sometido de manera importante y ya la población prácticamente no sufre de ella porque la población está vacunada. Conceptos y definiciones que se entiende como vigilancia. La vigilancia es la observación sistemática y continuada. ¿De qué? De la frecuencia, de la distribución y de los determinantes de los eventos de salud y de sus tendencias en la población. Fíjense, estamos hablando de eventos de salud. Los eventos de salud pueden ser los que tradicionalmente conocemos como eventos negativos, la morbilidad, la mortalidad, es decir, la enfermedad, la muerte, o los vicios, factores de riesgo, el cigarrillo, el exceso del uso del alcohol, el uso de drogas ilegales, el comer en exceso, etcétera, la gula. O podemos también medir eventos de la salud positivos. ¿Okay? ¿Cuál es el número de personas que practican deporte? ¿Cuántas personas se sienten felices el día de hoy? ¿Cuántas personas realizan actividades físicas de manera permanente, bien sea deportes, bien sea eventos de ayuda social? ¿Quiénes personas tienen solidaridad con otros? Son eventos que favorecen a la salud. ¿Qué personas tienen muchos amigos? Hoy en día se sabe que, por ejemplo, uno de los factores protectores más importantes para la salud es que tú tengas amigos. Si tú tienes amigos, tienes la ventaja de que te vas a sentir mejor, de que probablemente vas a poder desarrollar relaciones afectivas y emocionales que te van a permitir sobrepasar obstáculos, problemas que tú vivas, y eso va a permitir que tú tengas una mejor razón, una salud. Pero este motivo de vigilancia, que les insisto, es la observación sistemática y continuada de la frecuencia, distribución y de las causas o los determinantes de estos eventos de la salud y sus tendencias en la población. Generalmente, cuando es el formal de salud pública, es manejado por el sistema formal. Ustedes, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica estamos viendo la mortalidad y revisaron el anuario de mortalidad. También pueden revisar el anuario de morbilidad o podrían revisar el que hasta hace poco tiempo en Venezuela se producía semanalmente y que lamentablemente ha sido retirado por causa del gobierno, es quien ha decidido no informar, que sería el boletín epidemiológico semanal, que lamentablemente desde el año 2016 decidieron no producir más, como ha ocurrido con el anuario de mortalidad, que fíjense que lo tenemos hasta el año 2014 y estamos en el año 2021. Es decir, tenemos 6 años de retraso, una vigilancia que no está difundiendo la información de manera oportuna. Ellos están recogiendo esas muertes, ellos están analizándolas probablemente, pero lamentablemente en una de las funciones más importantes de la vigilancia, que sería difundir la información, no lo están haciendo y nos estamos quedando sin esa información, aunque se esté recogiendo. Hay 2 componentes básicos. Primero, vamos a ver la medición sistemática de los problemas prioritarios de la salud, y segundo, la comparación e interpretación de esos datos con ellos mismos en el tiempo o con otras poblaciones. Ejemplo, permanentemente comparamos los casos de COVID que ocurren en Venezuela, sacamos la tasa de casos de COVID en Venezuela y la comparamos con la tasa de casos de COVID de Colombia. Y por eso decimos que Venezuela realmente tiene una epidemia de muy baja intensidad en relación con Colombia, que mantiene unas cifras de casos muy altas. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, Okay. perfecto. Es un sistema de salud de información, un conjunto de componentes y procedimientos organizados con el objetivo de generar información que mejore las decisiones para la gestión, para el manejo, para la gerencia de la salud en todos los niveles de salud. Entonces, son sistemas de información. Yo les traigo un ejemplo. Lo hice esta mañana para ustedes. Decidí revisar. ¿Algunos de ustedes conocen lo que es Google Trends? No. Google Trends, Google te presenta las tendencias de las búsquedas. Entonces,
tú puedes revisarlo en cualquier momento. Te metes en Google Trends, tarea para la casa. Todos van a buscar Google Trends y van a buscar cualquier cosa que les interese y van a ver cómo se comporta. Entonces yo decidí, por ejemplo, para ustedes, utilizar Google Trends, que es la información de las personas que introducen la búsqueda de, por ejemplo, en este caso, el término de búsqueda es COVID, ¿ok? Entonces la persona está buscando la palabra COVID. Yo puse en Venezuela durante los últimos 5 años. Entonces ustedes tienen aquí 2016, 2018, 2019. Fíjense que no había ningún tipo de búsqueda de la palabra COVID, por supuesto, porque la palabra COVID, ¿cuándo comienza la epidemia de COVID en Venezuela y en el mundo? 2019. En diciembre de 2019, ¿verdad? Pero se hace realmente conocida en enero o febrero de 2020, ¿correcto? Entonces, fíjense que a partir del 2020 es que empieza la gente a utilizar el buscador de Google en Venezuela de COVID. Y vemos entonces que la búsqueda hizo mucho más intensa, fue cayendo hasta el 20 de diciembre de 2020, que cayó bastante, y volvió a subir otra vez de manera natural en el 2021. La segunda palabra que les busqué fue la palabra vacuna de COVID. Igual que la anterior, la curva era nula hasta que llegó el 2020. En el 2020 buscaron relativamente algo, pero en el 2021, una vez que se empezó a hablar claramente de la vacuna de COVID, la gente empezó a buscar y fíjense cómo aumenta de manera importante el número de búsquedas. Y así vemos entonces que hacemos una comparación de la tendencia de búsqueda de información de COVID y vacuna COVID en Venezuela durante los 5 años y vemos entonces que definitivamente COVID, desde que empezó la epidemia, ha sido buscada de manera importante, mientras que la vacuna, una vez que apareció la vacuna en octubre del año pasado, empezó la búsqueda y este año que se hizo más frecuente su uso en Venezuela, vemos entonces que la gente sigue buscando más información sobre la vacuna. Ustedes ven, esto es una información que se trata de los marcadores de Google que son para todo el mundo. Esto se ha hecho para muchas enfermedades. Cuando la gente está hablando y preguntando a Google que hay casos de dengue, es muy probable que esas personas o están sufriendo de dengue o conocen gente que está sufriendo de dengue. Y entonces las curvas se elevan. Y se ha detectado que estas curvas se asemejan mucho a lo que está aconteciendo en la realidad cuando usamos los sistemas de vigilancia oficiales que tienen los ministerios y buscan la información. ¿Conocían esto? No, profe. Entonces, bueno, se meten en Google Trends. Eso forma parte del manejo de gran cantidad de información. Entonces, ahorita, los sistemas de información nos quedan 10 minutos, así que voy a poner un poquito de apresuramiento, ¿ok? Los sistemas de información en salud consisten en 3 elementos. Un sistema tiene 3 elementos, lo que llamamos las entradas o los inputs, entradas, el procesamiento de esa entrada y la salida o outputs, ¿ok? Lo pueden utilizar en español o en inglés. Un sistema consiste en que entra algo, se procesa y sale. ¿Qué entra para un sistema de salud? Entran recursos, la parte legal, los reguladores, todas las áreas financieras, humanas, todo esto entra. ¿Qué se procesa? Indicadores, fuentes de datos, cómo se administran los datos. ¿Y qué se obtiene? Productos de la información, convertir datos en información, evidencia y conocimiento. Por ejemplo, el anuario de mortalidad que ustedes recogieron, que ustedes revisaron del año 2014, eso fue un proceso que transcurrió durante todo el año 2014. Se fueron recogiendo todos los certificados de defunción en cada uno de las áreas del país, bien sea a nivel municipal, parroquial, municipal, estatal y nacional, y se fueron entonces embrincando para lograr tener un anuario nacional, y por eso ustedes vieron
que la información de las muertes está distribuida en entidades federales, que no es lo mismo que, por ejemplo, un proceso como la enfermedad de paludismo se ve más que todo en el sur del país, no se ve en la ciudad de Caracas, por cuestiones epidemiológicas que ustedes aprenderán en el transcurso del tiempo. Entonces, un componente del sistema de salud e información es ese. Fuentes de datos para la vigilancia. La fuente de datos es esta que le estoy explicando, la notificación rutinaria obligatoria de los eventos de interés, registros administrativos como ustedes entraron al Instituto Nacional de Higiene. De Higiene no, perdón, al Instituto Nacional de Estadística, donde vieron, por ejemplo, que se registran los números de divorcio, los números de matrimonio, cierra la puerta, por favor, matrimonio, los reportes, las historias clínicas, etcétera. Estos son registros administrativos que usted puede utilizar. O sea que las fuentes de datos pueden ser muchas. Hoy en día tenemos encuestas serológicas, genéticas, etc. Y, por supuesto, hay que investigar también el chisme, el rumor y la divulgación que hay en las comunidades. Estas fuentes de datos, ustedes han revisado algunas de ellas, revísenlo con cuidado. Yo les voy a pasar esta presentación para que la vayan revisando y entonces, por el tiempo que tenemos, terminaremos de revisarla la próxima vez. Esta es una clase realmente muy interesante, muy completa. Yo les voy a pasar esta charla, unos documentos para que ustedes puedan ir leyendo sobre la importancia de la estadística para llevar una buena vigilancia en salud y un manejo de la información de salud. Y ustedes van a hacer algunos ejercicios, como el ejercicio que les solicité sobre Google Trend. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Uno sabe? Dice 6 minutos 30. Ok, buenísimo. Entonces, no voy a seguir con la presentación para darnos chance de terminar de conversar un poquito. La charla de hoy es una charla bastante novedosa. Por ejemplo, con los estudiantes de medicina, este año pasado, que ustedes no estaban todavía en la universidad, hicimos un trabajo de la información en salud y las comunicaciones que se hicieron a toda la comunidad universitaria a través del centro de estudiantes y realizamos un sistema de información para poder comunicarle a todo el mundo qué es lo que estaba pasando con las estadísticas de COVID. Yo les voy a pasar ese estudio, lo leen con cuidado, acaba de ser publicado y fue publicado por estudiantes de la universidad que hicieron sistemas de comunicación y de vigilancia en salud, y ustedes van a ver cuáles son las fuentes, cómo manejaron los datos y cómo esa información pudo tener un impacto que al juicio de la mayoría de las personas que estamos ahí, consideramos que fue muy positivo porque permitía aclarar, etc. La otra cosa es que yo les pasé, no sé si Rafael y Mariana, quienes se han portado muy bien, los felicito a ambos, les distribuyeron a ustedes una información sobre epidemiología del COVID, que yo trabajé el día de ayer. Sí, profe, una presentación. Una presentación, ¿ok? Bueno, esa información es una información que está hecha con registros sanitarios. Revísenla cuidadosamente y analicen específicamente cuáles herramientas epidemiológicas se utilizaron para poder manejar esa cuantiosa datos que están en esas reflejados en esas gráficas, en esas tablas y fundamentalmente gráficas que yo presento en esa presentación. Entonces, ¿alguna pregunta rápidamente? Nicole, Buenos ¿alguna días, pregunta? profe. Dígame, Adriana. ¿Podría repetir? Es que no se le cortó y no le pude escuchar, disculpe la molestia. ¿Qué era lo que esperaba que hiciéramos con las diapositivas que pasaron? Las diapositivas, las láminas que pasamos, que revisen y analicen qué herramientas estadísticas se usaron para suministrar tal volumen de información tan importante sobre la pandemia de COVID que vive el mundo, por supuesto, y Venezuela. ¿Ok? ¿Cuáles herramientas estadísticas utilizamos? Las enumeran, las piensan, las recapacitan y piensan cuáles son las fuentes de información, etc. Anabela Mola. Sí, profe, dígame. Oye, está bonita tu foto. ¿Tú eres modelo?
No. No, oye, está muy bonita la voz. Igual que Kaylee también, y Valentina. Bueno, y Sharon, pues ya Sharon la conocía, y Cintia, y Ana Camila. Jeremy no es bonito, pero tiene buen perfil. Vamos a ver quién más está por ahí. Bueno, los demás no tienen fotos. ¿Alguna otra pregunta? Hola. No, creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Ok, bueno, la idea de la próxima clase va a ser solamente revisión. Así que yo voy a revisar las tareas, voy a tratar de responder las preguntas y de manera al azar voy escogiendo algunas tareas que me parezcan interesantes que haya revisado y les voy a hacer comentarios. Si les parece bien esa metodología, la continuamos así, o si no, seguimos dictando exposiciones. ¿Cómo prefieren? Me parece bien así, profesor, porque se hace más dinámica y podemos conversar acerca de los errores o dudas que tengamos. Me Sí, parece exacto. buena idea hacerlo como la clase de hoy, o sea, una parte dando dudas sobre las tareas, o sea, opinión sobre la tarea y luego usted diciendo algo sobre el tema. Buenísimo. ¿Cuántos minutos nos quedan, Rafael? Dice 2 minutos, profe, No, rápidamente. ya estoy viendo arriba. Oye, reminding meeting time. Ok, tenemos 2 largos minutos. Vamos a ver, Kaylee. Cuéntame, Kaylee. Buen día, profesor. Dígame días. qué Bueno, cuéntame, ¿cómo hace para específicamente quiere mantener que ese cabello que tú tienes tan abundante y largo? bueno, es un tema. Bueno, tranquila, no, Implica cuéntame una costos. cosa. ¿Qué quieres saber de estadística? ¿Qué te interesa de estadística ahorita? Bueno, particularmente yo no soy muy buena con la estadística. Creo que para mí es una nueva experiencia. Así que el hecho de yo adquirir conocimientos para poder, por ejemplo, tabular y todas esas cosas, para mí es importante, puesto de que yo más adelante puedo utilizar esto como un medio para, por ejemplo, realizar un proceso de investigación y todo eso, y tener algo sólido que yo pueda decir, mi trabajo de investigación tiene solidez, tiene peso y puede aportar porque básicamente lo utilizo correctamente. Entonces, para mí es eso, pues. Ok, yo estoy aquí revisando tu tarea número 2, rapidito, nos queda medio minuto. Vamos a ver si me abre. Me está abriendo lentamente. Aquí está, estudiante Kaylee Rodríguez, unidad curricular. La observación es considerar el primer paso del proceso de investigación, por ende. En base a esto existen elementos. Un ejemplo de la OMS como órgano rector de salud de forma muy bueno, está bien, se ve ordenado. ¿Tú sabes qué es una taza o no sabes qué es una taza? Kaylee. Bueno, no sé si son las palabras correctas, pero en este caso habla como de índices o de un punto de referencia de algo específico. No sé si son las palabras adecuadas. No, es una medida relativa, ¿ok? Donde la tasa se une en 3 dimensiones. Se une el tiempo, se une una constante, se une una población,